Padre, esta mañana nos presentamos delante de ti. Gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Tú eres bueno, Señor. No nos vamos a cansar, Padre, de adorarte. No nos vamos a cansar, Señor, de honrar tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Cada uno de nosotros pudiéramos dar testimonio, Señor, de tu bondad. Y aún así, Señor, no nos alcanzaría el tiempo para contar tus maravillas, Padre. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Si usted está anotando, el título de esta mañana es Dios nos ha llamado a adorar. Dios nos ha llamado a adorar. Y si quieren, empiezan de una vez con la presentación. Hemos estado hablando acerca de el viaje en el que el Señor nos ha puesto. Si usted se acuerda bien de la frase, podemos tal vez algunos repetirlo, por lo menos de primera impresión: juntos en Cristo, un llamado para las generaciones. Muy bien. Y cada una de esas cosas, para lograr eso, tenemos diferentes formas para hacerlo. Y el número uno es adorar. Necesitamos aprender a adorar. Y si quieren, pasan a la siguiente diapositiva. Dice: vemos una iglesia con personas apasionadas por la adoración. Hermanos, eso somos cada uno de nosotros. Debemos de estar apasionados para adorar al Señor. Debemos de estar vueltos locos para adorar al Señor. Y hoy vamos a ver por qué es que debemos de estar vueltos locos para adorar al Señor. Pero es así como vemos la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y si decimos vemos una iglesia con personas apasionadas, ¿cuántos apasionados hay aquí para el Señor? Yo no sé cuál pasión usted puede decir. Yo tengo pasión por los negocios, o tengo pasión, inclusive algunos son politiqueros, ¿verdad? Yo tengo pasión por la política. Yo tengo pasión. ¿Cuántos tienen pasión por comer? ¿Verdad? Nos gusta comer. O cualquier cosa, ¿verdad? Tal vez algunos de ustedes son apasionados para el trabajo que hacen, lo que sea que hagan, y tienen gran pasión. Pero hermanos, esa misma pasión, y más todavía, debe de reflejarse en la adoración a Dios, en la adoración a nuestro Padre, adoración en todo a lo que Él es. Vamos a ver cuál es la siguiente. Entonces, hermanos, Dios nos llamó a adorar. Hemos sido creados para adorar, para tener comunión con Dios. Es increíble pensar en el momento en el que Dios el Padre dice: yo necesito recobrar mi relación con mis hijos. Imagínese usted el corazón de Dios en ese momento. Y primero, imaginemos el corazón de Dios cómo estaba en el momento de que el hombre pecó y hubo separación entre Dios y nosotros. Pero yo me imagino el corazón de Dios en el momento en que dice: yo necesito recobrar mi relación con ellos. Imagínense la pasión de Dios hacia cada uno de nosotros, para tener la gran idea de mandar a su Hijo por amor a nosotros, para que podamos una vez más relacionarnos con Él, para que una vez más Él pueda relacionarse con nosotros. Entonces, hermanos, hemos sido creados para adorarle, para tener comunión con Él. Algunos de ustedes estuvieron aquí el jueves, y el jueves yo decía que Él quiere que estemos con Él. Él anhela estar con nosotros. Tal vez algunos de ustedes casados, o cuando tenía algún lancecillo ahí, ¿verdad? Anhelaban pasar tiempo con aquella persona. Y siempre voy a poner este ejemplo toda una vida del novio, la novia, o el esposo o la esposa, porque es con lo que más nos podemos relacionar. Y entonces pasamos todo el día pensando en aquella persona.
porque había pasión por aquella persona, porque queríamos estar con aquella persona. Hermanos, Dios pasa constantemente pensando en cada uno de nosotros. Él, hermanos, está enamorado de usted y de yo. ¿Cuántos enamorados de Dios hay aquí esta mañana? Tenemos hermanos que, y otra vez, la mejor comparación quizás es con aquella persona, tal vez al final no resultó, no importa, pero en algún momento hubo esa pasión, hubo ese anhelo para aquella persona. Hermanos, así y mejor todavía es como tenemos que relacionarnos con Dios, porque hermanos, Él está enamorado de nosotros. Él está encantado por cada uno de nosotros. Tanto es así que Dios te creó de una forma específica. Si no fuera así, si Dios no estuviera apasionado por cada uno de nosotros, todos seríamos iguales. ¿Alguna vez usted vio la película de Yo Robot con Will Smith? Todos los robots son iguales, el mismo diseño, pero porque a nadie le importaba si eran bonitos o no, nada más querían hacer un montón en masa y venderlos. Si Dios no tuviera pasión hacia nosotros, si Dios no estuviera enamorado de nosotros, todos seríamos Yo Robot, blanquillos ahí, ¿verdad? Con una lucecilla azul aquí que refleja que está vivo. Pero no, Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes, con cualidades, dones, talentos diferentes y especiales, porque hermanos, Él se tomó el tiempo para diseñarnos, porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere que vivamos para Él. He venido diciendo, hermanos, que debemos ser una iglesia que disfruta la adoración. Es increíble, y en algún momento yo hablaba de cómo era posible que las personas antes de ser cristianas, antes de conocer a Jesús, eran un jolgorio, y después de conocer a Jesús se volvieron tiesos y aburridos. Y no puede ser así, porque el gozo del Señor está en nosotros. Y entonces, cuando yo digo que debemos de ser una iglesia que disfruta la adoración, no puede ser, hermanos, que en un bailongo, en un 15 años o en un 50 años esté la misma música de hace 70 años sonando y todo el mundo está bien feliz bailando. Todo el mundo está contentísimo ahí, ¿verdad? Con la mollera colorada, yo no sé qué, ¿verdad? Pero no puede ser que aquí, cuando estamos exaltando al que te creó de una forma especial, no estemos adorando al Rey. Por eso, hermanos, es que debemos de ser una iglesia que disfruta la adoración. Porque, hermanos, Dios ha hecho grandes cosas para nosotros. Y claro que sí, hay que disfrutar la adoración aquí en el culto. Pero no venimos al edificio solo para sentarnos a escuchar la música, a cantar las canciones y luego a escucharme a mí hablar. No solamente eso, porque me van a seguir escuchando hablar por mucho tiempo. Pero no solamente a eso venimos, sino que venimos, hermanos, para adorar al Padre, para exaltar al único que merece toda la gloria y la honra. Debemos de estar conscientes, hermanos, debemos de estar conscientes, con entendimiento, venir de que nos reunimos específicamente para esta dinámica de adorar a Dios todos juntos. Cada vez que usted se levante el domingo en la mañana, y estoy hablando específicamente del culto, después hablamos de otras cosas, pero cada vez que usted abra los ojos un domingo en la mañana, usted tiene que despertarse entendiendo que va a venir a este edificio a adorar a Dios con todo el resto de los hermanos. En el nombre de Jesús se cae toda idea religiosa de venir al culto, al templo, y que Dios nos dé entendimiento de por qué venimos y por qué es que venimos a adorar. Isaías 25:1 dice lo siguiente. Dice: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Hermanos, aquí hay una razón por qué estar gozoso, por qué adorar a nuestro Dios.
Dice que Él ha hecho maravillas. Ahora yo oraba al principio y yo decía que si no, que cada uno de nosotros pudiéramos contar las maravillas que Él hace en nosotros. En la oración de la mañana yo decía que hay más cosas buenas que nos pasan que cosas malas. Pero usualmente estamos concentrados en aquellas cosas negativas. Y entonces eso, hermanos, minimiza nuestra adoración a Dios. Y no solamente minimiza nuestra adoración, sino que minimiza a Dios mismo. Hermanos, Dios es un Dios grande. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que ha hecho maravillas y que desde tiempos antiguos sus planes son fieles y que son seguros. Hermanos, yo quiero decirles esta mañana que Dios ha escrito planes para tu vida. Dios ha escrito a situaciones específicas para tu vida. Y yo quiero decirte, y como dice la palabra de Dios en Isaías, ese plan, eso que Dios ha escrito para tu vida, es fiel, va a llegar a cumplirse. Y además de eso, es seguro, está garantizado. Pero nosotros debemos tener y estar en una postura de adoración. Muchas veces no tenemos claro por qué adoramos a Dios. Bueno, razones sencillas para adorar a Dios. Adoramos a Dios porque Él es Dios. Y tal vez pudiéramos parar ahí, pero no, Él es Dios y por eso le adoramos a Él. También le adoramos porque Él nos creó. Yo a veces, hace mucho tiempo no pienso en estas cosas, pero entraba en una crisis cuando yo me ponía a pensar, Dios, ¿qué hubiera pasado si tú no me hubieras creado? ¿Dónde estaría yo? Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ni siquiera me hubiera dado cuenta que no existía. Pero, ¿verdad? ¿Pero qué hubiera pasado si yo no hubiera existido? Si no, ¿verdad? Y entonces, tal vez sea sencillo para usted, pero para mí es un poco difícil de entender. Pero Él nos creó y por eso le adoramos. Independientemente si entendamos o no, hay que adorarle a Él porque Él nos creó. También, hermanos, Él nos salvó. Él nos salvó, hermanos. Debemos de tener bien claro qué quiere decir la salvación en nuestra vida. También en la oración de la mañana yo decía, Señor, si tú no nos hubieras salvado, quién sabe dónde estaríamos hoy. Y algunos de ustedes quizás tuvieron una vida distinta antes de conocer a Jesús. Y tiene más significado todavía el decir, yo no sé dónde estaría hoy si no fuera por Jesús. Pero hermanos, Él nos salvó y estamos aquí hoy aprendiendo a cómo adorarle. También le adoramos porque todo lo que tenemos nos lo da Dios. Todo lo que tenemos, hermanos, Dios nos lo da. Y entonces eso es una buena razón para adorarle. ¿O usted cree que usted todo lo que tiene, usted lo hizo y lo formó y es para usted? Él nos dio todas las cosas, hermanos. Y podemos hacer una lista muy grande de por qué adoramos a Dios. Salmo 45 dice lo siguiente, y eso es lo que hablábamos acerca de las maravillas de Dios. Has aumentado, oh Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Una vez más, hermanos, Dios está pensando en cada uno de nosotros. Dice que ha aumentado sus maravillas y sus pensamientos para nosotros. Tanto es así que no es posible contarlos. Dice, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria al Señor, gracias Jesús. Es como quizás contar las estrellas en el cielo.
¿Sabe cuántas estrellas hay en el cielo? 50. 50. Usted no sabía eso, ¿verdad? Hoy aprendió algo nuevo. Hermanos, somos una iglesia que adora, que tiene entendimiento de la importancia de adorar. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por usted? ¿De cuántas cosas Dios lo ha salvado? Muchas que nos hemos dado cuenta y un montón más de que no nos hemos dado cuenta. Dios nos salvó de esas cosas. Un día estos yo estaba, no sé ni por qué estaba pensando en eso, pero hace como 10 años atrás estaba yo en Estados Unidos y fuimos a un río. No era nada profundo ni nada, y había una catarata. Pero detrás de la catarata había como una cueva, un hueco, ¿verdad? Y el agua fluía hacia atrás. Y yo no sé por qué, ¿verdad? En mi mente, de repente empecé a pensar en ese momento. Y yo me acuerdo, ¿verdad? Pensando ese día, yo me fui y me metí debajo de la catarata. Y el agua caía bien duro, ¿verdad? Y el vacilón era que uno no podía ni respirar por tanta agua que le caía encima. Pero yo me puse a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera ido por la cueva, por la caverna? El agua me hubiera llevado. Y quién sabe ahí para adentro qué más había, ¿verdad? Y de repente me empecé a llenar de una clase de terror, porque yo dije, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? Y seguro nadie me hubiera escuchado porque el agua hace mucha bulla. Entonces yo me puse a pensar y dije, bueno, si hubiera pasado eso, si tal vez hubiera habido una posibilidad de que eso sucediera, el Señor me guardó de eso. Y quién sabe cuántas otras cosas más. Ok, ¿cuántas cosas Dios nos ha salvado? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por su familia? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nuestra familia? Por todas estas cosas hay que adorar a Dios. Se nos olvida, hermanos, se nos olvida que el Señor está con nosotros. Se nos olvida que todas estas cosas el Señor las hace por nosotros. Y por eso hay razón de adorarle a Él. También estuvimos hablando que debemos ser una iglesia en todo lugar donde estamos. Somos la iglesia. Cualquier lugar donde estemos, hay que ser iglesia. ¿Cuántos han estado conscientes de esto en los últimos días? Amén. Espero que sí. Si no, empiece a estar pendiente o consciente. Entonces, hermanos, adoración no es solo aquí en los cultos. No es solamente aquí. Claro que sí, aquí es bien bonito adorar, ¿verdad? Y las canciones, y tenemos las pantallas donde usted puede leer las letras de las canciones, y estamos todos juntos adorando, y el ambiente está más que apto para adorar al Señor. Es más fácil que la presencia de Dios se mueva. Pero hermanos, adorar a Dios es en todo lugar. Porque si usted recuerda bien, la iglesia no es el culto. Si la iglesia fuera el culto, entonces tal vez sería más fácil, pero no es así, hermanos. Entonces, adorar, si somos una iglesia con personas apasionadas por la adoración, que estamos conscientes de por qué es que adoramos a Dios, entonces, hermanos, no importa dónde estemos, ahí vamos a estar adorando a Dios, donde sea que estemos. Debemos de adorar a Dios en nuestra casa. Y claro que sí, a veces en nuestra casa también es fácil adorar a Dios, más cuando uno se queda solo, ¿verdad? Y le sube todo el volumen al equipo, ¿verdad? Y seguro los vecinos dicen, qué feo que canta ese, ¿verdad? Pero debemos de adorar a Dios, porque a veces quizás hasta se nos olvida adorar a Dios en nuestra casa. Y ahí está sonando la pollera colorada de nuestra casa, pero no hay alabanzas al Señor. No hay alabanzas al Señor. Tal vez no esté sonando música así, pero qué palabras están saliendo de su boca hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia las cosas. Cochinada, licuadora, ¿verdad?
no sirve para nada. Pero hermanos, Dios te dio esa licuadora. Dios nos dio todas las cosas y por eso es que tenemos que adorar a Dios. Por eso es que también adoramos en nuestra casa. Debemos de adorar a Dios en el bus o en el carro. Qué difícil que es adorar a Dios en el bus cuando está lleno, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes agarran el bus de Purral? ¿Verdad? Es casi a veces que peor todavía que cualquier otro. Pero el de IPIS no anda muy lejos tampoco. Y los perfumes y colonias de toda esa gente, ¿verdad? Y ojalá esté lloviendo. Y si usted va ahí de tapón, ¿verdad? En la puerta, ya no cabe nadie, te tapando a todos. Hay que adorar a Dios ahí. Y tal vez, por lo menos, estar usted dentro suyo, adorando al Señor. En nuestro carro, creo que era la semana pasada, yo comentaba a veces cómo cuesta adorar a Dios cuando vamos manejando y se atraviesa alguien, ¿verdad? Yo no sé si usted es suficientemente mayor para recordarse de las caricaturas de Goofy cuando maneja, ¿verdad? Se sube al carro y se transforma en un monstruo, ¿verdad? Un diablo, y empieza a gritarle a todo el mundo. Muchos de nosotros somos así cuando manejamos, a veces, ¿verdad? A veces estamos cerca del Espíritu Santo y no pasa, pero en el carro hay que adorar. No importa quién se meta, Dios lo bendiga. Una vez estaba yo en San Ramón. Y por alguna razón, yo no entiendo por qué en San Ramón hay 100 metros, bueno, cada calle por medio, uno tiene la vía. Entonces, uno pasa por un cruce y tiene la vía, pero en el siguiente hay un alto. El siguiente uno tiene la vía y en el siguiente hay un alto. Y así, quién sabe por cuántos kilómetros. O sea, yo no sé a quién se le ocurrió semejante estupidez. Aquí, ¿verdad? En este lado de Costa Rica, donde todo es más normal, si una calle tiene vía por mucho rato. La cosa es que yo iba manejando y pensando que tenía la vía, llegué a un cruce con alto y yo seguí pensando que tenía la vía. Y casi nos choca un carro. El carro que casi nos choca frenó tan duro que hasta se le zafaron las copas de las llantas. Yo le pasé por encima las copas, se las quebré todas. Entonces yo asustado aceleré lo más que pude y me fui. Yo tenía como 19 años o 20 años. Y entonces el hombre nos empezó a seguir, ¿verdad? Y gritándome cosas, ¿verdad? Y entonces yo bajé la ventana y le digo, es que yo soy de San José, yo no conozco. Y me seguía gritando más cosas. Entonces yo le grité, Dios le bendiga. Y entonces el hombre se fue. Entonces ahí adoramos al Señor. Debemos adorar a Dios en el trabajo también. Debemos adorar a Dios en nuestro lugar de estudio. Muchas veces nos cuesta, por tanto estrés o por tanta cosa en el trabajo, nos cuesta ahí adorar a Dios, reconocerle a Él. Pero hermanos, deje de quejarse porque Dios le dio ese trabajo. Dios le proveyó ese lugar para estudiar. Y es ahí también donde tenemos que adorar a Dios. Salmo 156 dice que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hermanos, hasta donde yo sé, todos los que estamos aquí estamos respirando. ¿O no? Alguien aquí que hace rato está aguantando la respiración. Estamos respirando y dice que todo lo que respira alabe al Señor. Hermanos, eso quiere decir que otra vez, donde sea que estemos, como sea que estemos, si estoy respirando, debo de alabar al Señor. Y hasta donde yo sé, hermanos, todos respiramos en todo lugar donde estamos. Si usted está jugando en una piscina, ¿verdad?, de aguantar la respiración, quizás ahí usted se pueda dar el lujo de no adorar al Señor, pero por unos cuantos segundos nada más. Quiero mencionar, hermanos, que debemos de ser intencionales en la adoración a Dios durante la semana. Porque si somos la iglesia y en todo lugar donde estamos debemos de adorar a Dios, entonces, hermanos,
hay otros lugares donde pasamos durante la semana. En su casa, en el trabajo, en el bus, en el carro, en el lugar de estudio, en la pulpería, yo no sé. Durante la semana, hermanos, usted intencionalmente pase adorando al Señor. No podemos dejar que la vida nos lleve sin reconocer a Dios. De eso se trata, hermanos, de reconocer a Dios en nuestra vida. Muchas veces yo puedo detectar algunos que no han tenido un buen tiempo de alabanza o de adoración al Señor durante la semana, porque se puede percibir en el Espíritu donde usted no se conecta con el Señor. Y es porque quién sabe qué ha sucedido durante la semana, pero inclusive ahí hay que adorar al Señor. Y no es que vamos a andar o a tener una relación con Dios solo para demostrarlo aquí, ¿verdad? Usted dice, voy a tener relación con Dios para que el pastor el domingo vea que me conecté, o el resto de los hermanos. No se trata de eso, hermanos. Ni mucho menos tampoco es nada más para demostrarlo en cualquier otro lado donde estamos, pero simplemente, hermanos, porque Dios nos llamó a adorar. Dios nos creó para adorarle. Tampoco es que tenemos que andar danzando por las calles. Si usted lo hace, gloria a Dios. Pero no es necesario del todo. Pero sí es reconocerle en todas las cosas. Darle el lugar que Él se merece. De eso es de lo que se trata. Hablar de Él a otras personas. Salmo 103:1 dice: alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. También tenemos que adorarle con todo lo que somos. Empieza diciendo: alaba alma mía. Hermanos, en nuestra alma es donde están nuestros conceptos, aquellas cosas que usted ha aprendido durante todos estos años. También en el alma se encuentran nuestros sentimientos. A veces usted dice: yo no puedo adorar porque estoy triste, o yo no puedo adorar porque estoy enojado. Usted antes de venir a su casa se peleó con alguien en su casa, y usted entra aquí todo malhumorado, ¿verdad? Y usted ahí tieso: no puedo adorar porque estoy enojado. Hermanos, es una mentira cuando Satanás le dice: ¿cómo se te ocurre adorar a Dios después de semejante pleito? No puedes adorar a Dios jamás después de semejante gritada. Hermanos, es una mentira, porque el Señor merece gloria y honra. Y el Señor lo único que quiere es relacionarse con nosotros. Es interesante cuando uno disciplina a los hijos. Después de que uno los disciplina, el hijo se le acerca a uno con amor, con sumisión. Entonces es mentiras, hermanos, que si lo hacemos mal, si arruinamos las cosas, Dios no nos va a aceptar. Todo lo contrario. Y cuando nuestros hijos, después de haberlos dado una buena tunda, se acercan y uno se siente contento y fluye el amor. Te amo, hijo. Gracias, Jesús. Gracias a mí. Todo, hermanos, lo que somos, nuestros sentimientos, inclusive nuestros pensamientos, deben de someterse para adorar al Señor. Habacuc 3:17 y 18 dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Hermanos, también tenemos que adorar aún en los tiempos difíciles. En cualquier momento difícil en nuestra vida, ahí debemos de estar con una postura de adoración.
Nuestra postura hacia Dios no depende de lo que tengo o lo que no tengo. Escuche bien, hermano, no depende de mi situación financiera o de los problemas que yo tenga. De estas cosas no depende mi adoración a Dios. Muchas veces le reclamamos a Dios y en los tiempos difíciles es cuando nos alejamos de Él. Esto es culpa de Dios. Dios, ¿cómo se te ocurre haber permitido tal cosa? Y entonces nos alejamos de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué te alejas de Dios cuando las cosas van mal? ¿Y por qué nos acercamos a Dios cuando todo va bien? Es irónico, hermanos, es absurdo este tipo de cosas. Hermanos, Dios sigue siendo Dios, tengas o no dinero. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando sentado en su trono. Él sigue mereciendo nuestra adoración. Dios sigue siendo Dios, se haya muerto tu familiar o no. Dios sigue siendo Dios a pesar de tus problemas. Mentira, hermanos, que porque estás pasando una situación financiera, Dios entonces se baja del trono, ya no es Dios y entonces ya por eso no merece adoración. Él sigue sentado en su trono, Él sigue gobernando sobre todas las cosas. Lo más seguro, estás en esta situación por tus propias decisiones. Y nos encanta siempre echarle la culpa a alguien. Y a veces el que más sale rascando, se dice así, es Dios. Dios no te llevó a esa situación. Dios no mató a ese familiar. Dios no te despidió del trabajo. Y aprovecho, hermanos, para decir que en estas situaciones es cuando más debemos de acercarnos a Dios. Porque no te imaginas lo que Dios va a empezar a hacer. Es difícil muchas veces adorar al Señor en tiempos difíciles. Cuesta trabajo. Pero, hermanos, debemos de decidir hacerlo. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Es posible, hermanos, soltarse de aquella situación, quitarse aquel problema, por más difícil que sea, y tener una postura de adoración. Yo lo he experimentado, hermanos, en mi vida personal. Yo he estado en situaciones difíciles, de gran dolor, de gran sufrimiento. Pero aún así, hermanos, mi postura siempre fue de adoración. Y la fortaleza que pude recibir en esos tiempos de dolor, simplemente porque estaba adorando a Dios, es lo que hoy me tiene aquí. Es difícil, yo sé que sí. Y siempre el camino más fácil va a ser, no, Dios no merece adoración por esto que está sucediendo. Pero no importa, hermanos, porque usted no sabe lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a empezar a hacer en su vida. Cuando usted diga, no importa el problema, lo que importa realmente es adorar a Dios. Porque Él es Dios, hermanos. Una vez más, no es culpa de Dios las situaciones que estemos pasando, por más difícil que sea, por más doloroso que sea, no es culpa de Dios. Y si Él lo permitiera, tampoco es culpa de Él. Es porque Él está haciendo algo en nuestra vida. Hermanos, adorar a Dios es estar feliz. Adorar a Dios es reconocer lo que Él hace en medio nuestro, en nuestra vida. Adorar a Dios es gozarnos en toda situación. Adorar a Dios es venir al culto y unidos con una sola mente, levantar su nombre en alto. Oh Señor, esta mañana te elegimos a ti. Claro que sí, circunstancias. Claro que sí, tentaciones. Claro que sí, Señor, el pecado viene y nos llama. Hasta nos llama por nombre. Pero Señor, esta mañana decidimos tu vida.
decidimos llamarte Padre, decidimos llamarte amor. Tú, Señor, estás enamorado de nosotros. Dios, ayúdanos a estar enamorados de ti. Tantas cosas que has hecho, Señor. Tantas bondades, tantas misericordias, Señor. Día tras día, Señor, tu misericordia nos alcanza. Creo, Señor, que es suficiente para estar enamorados de ti. Muchas veces, Señor, aún jóvenes, Señor, o de cualquier edad, Señor, cuando alguien hace algo por nosotros, algo especial hay con esa persona, Señor. ¿Cómo no, Señor, tener eso especial contigo después de tantas cosas? Salvación, vida eterna, Señor, perdón de pecados y tantas otras cosas, Señor. Lo menos que podemos hacer es entregarnos a ti completamente. Hoy, Señor, elegimos tu vida. Hoy, Señor, te elegimos a ti, porque tú, Señor, nos amaste primero. Ayúdanos, Señor, a estar enamorados de ti. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo con alabanza. Te bendigo con el deseo de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, lo que está haciendo y por lo que hará en ti y por ti. Te bendigo con la habilidad de alabar a Dios con tu voz a través de la canción, con tus manos y pies haciendo buenas obras de todo corazón. Riquezas y honor serán tu recompensa, porque Dios es misericordioso, es clemente, paciente y lleno de bondad para con aquellos cuyos corazones rebosan de alabanza. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos.